Basada en la historia real, esta película nos contará la peligrosa aventura que tuvo que pasar el hombre que hizo disponible a Tetris en el mundo y cómo tuvo que enfrentarse a las autoridades de la Unión Soviética para conseguirlo. En 1988, Henry Rogers, propietario de una empresa distribuidora de videojuegos, intenta comercializar uno de ellos en una feria electrónica, pero nadie le presta atención, a diferencia de su empleada Tracy, donde hay mucha gente interesada en jugar el videojuego Tetris. Roger lo juega y queda fascinado, así que va con Eddie, un gerente de banco, a quien le dice que el juego es tan adictivo que incluso puede verlo en sus sueños, y le habla sobre el ruso que lo inventó hace 4 años, Alexei Pajitnov, un programador que trabaja en el ORG, un organismo gubernamental de software en la Unión Soviética, y él creó Tetris en una computadora tan vieja que sus bloques de piezas eran paréntesis, y con la ayuda de unos amigos mejoraron el juego, añadiendo color, música y poniéndolo en disquetes para que la gente lo pueda copiar y compartir, y así se hizo popular en el país. Pero como no había forma de sacarlo de la Unión Soviética, hace 2 años un hombre que compra videojuegos, llamado Robert Stein, obtuvo los derechos de licencia mundial de Tetris por parte del ORG, y un año después firmó un contrato con Robert Maxwell, presidente de MirrorSoft, una editorial de videojuegos, y con su hijo Kevin, el CEO de la empresa, y de esta forma permitiendo que ellos distribuyan Tetris a cambio de regalías. Posteriormente, Roger le compró a MirrorSoft la licencia del videojuego en Japón para computadoras, consolas y arcade, para luego ir a la sede de Nintendo en Japón, donde se reúne con el CEO Yamauchi, quien al ver que el juego tiene potencial quiere comprarlo, pero Roger rechaza la oferta y en cambio le propone una asociación, la cual Yamauchi acepta, con la condición de que fabrique 200,000 cartuchos. Debido a esto, Roger le solicita a Eddie un préstamo de $3 millones. Eddie accede a dárselo, pero con tasas de interés más altas y con su casa como garantía. Posteriormente, Roger habla con su esposa y socia Kemi, quien al principio no está convencida del plan, pero termina accediendo al darse cuenta de lo adictivo que es el juego en sus hijos. De esta forma, la empresa de Roger comienza la producción de cartuchos, pero solo un momento después recibe la llamada de Kevin y se entera que perdió los derechos de Tetris en arcade, porque MirrorSoft se los vendió a Sega. Debido a esto, Roger se reúne con Yamauchi para explicarle su mala situación y pone de ejemplo a Super Mario al decir que Kevin le puso una planta piraña al quitarle los derechos para arcade, así que necesita un hongo que lo salve, o sea que le den un adelanto de las ganancias. Yamauchi piensa en algo que pueda ayudarlo y lo envía a la sede americana de Nintendo, donde le muestran el nuevo dispositivo portátil de Nintendo, la Game Boy, que se planea lanzar con un juego de Mario ya incluido. Al ver esto, Roger inserta Tetris en el dispositivo y convence a los altos mandos para que lo incluyan en su lanzamiento. Además promete obtener los derechos de licencia de Tetris para dispositivos portátiles. Para esto se reúne con los Maxwell, quienes rechazan su oferta sin darle una explicación, pero en realidad se debe a que ellos tampoco tienen los derechos, así que le ordenan a Stein que los consiga. Luego Roger se reúne con él y le ofrece $25,000 por los derechos, los cuales aparentemente acepta. Pero más tarde, los altos mandos de Nintendo llaman a Roger y le explica que Stein quiere vender los derechos portátiles a Atari por $100,000. Así que Roger decide viajar a Moscú para obtenerlos personalmente. Kevin decide hacer lo mismo, al darse cuenta de que Stein no es de mucha ayuda. Una vez que Roger llega a Moscú, se le hace difícil encontrar la sede del ORG, hasta que conoce a Sasha, una mujer que se ofrece a ser su traductora, y lo lleva a el ORG, donde Roger habla con Belikov, el director del lugar, y le explica que él tiene los derechos de Tetris para varias plataformas en Japón y que Nintendo quiere los derechos para portátiles. Pero Belikov no sabe ni qué es Nintendo y asegura que el ORG solo obtuvo la licencia de Tetris para computadoras, así que lo acusa de robar el juego, pero aún así le da una oportunidad y dice que regresa al siguiente día para aclarar las cosas. Aunque afuera, unos agentes del gobierno amenazan a Roger para que regrese a casa. Por otra parte, conocemos al villano de la película, Valentín Trifonov, el jefe del Comité Central del Partido Comunista, que va con Alexei y expresa su odio hacia él, porque su juego está distrayendo a los trabajadores del gobierno. Mientras tanto, Roger vuelve a reunirse con Belikov y Alexei, a quien le promete que lo hará millonario, pero él explica que no ha ganado nada por su juego. De pronto Valentín los interrumpe para advertir a Roger de que regrese a casa o se tomará medidas legales en su contra por hacer negocios usando una visa que es solamente para turistas.
Mientras tanto, Stein y Kevin también están en ese lugar, intentando obtener los derechos de Tetris portátil. Roger revisa el contrato que Stein firmó originalmente y señala que debido a la vaga definición de la palabra computadora, Stein había obtenido los derechos de Tetris. Al escuchar esto, Belikov va con Stein y le presenta un nuevo contrato por los derechos de computadora y arcade, mientras que Robert Maxwell le da un soborno a Valentin para que ayude a Kevin a obtenerlos. Luego Roger se sube al auto de Alexi y le dice que quiere ir a su casa para cenar, pero Alexi se lo niega porque el recibir a un extranjero en el hogar es ilegal. Aún así le da su dirección. Tiempo después, Roger lo visita y comparten su pasión por los videojuegos y le hacen mejoras a la versión original de Tetris, hasta que alguien toca la puerta. Alexi descubre que es la vecina, pero tiene miedo de que la gente del gobierno llegue, así que intenta hacer que Roger se vaya. Pero en su lugar, él lo convence de ir a un club, donde se divierten mientras ven a personas que están en contra del gobierno y quieren la libertad. Mientras tanto, el personal de la embajada rusa en Japón amenazan a la familia de Roger para que él regrese a casa. Luego de salir del club, Roger es golpeado por los hombres de Valentin y al regresar a su habitación descubre que fue saqueada, al igual que la casa de Sasha. Ella le explica que la gente del gobierno hacen esto porque lo consideran una amenaza, y ella lo besa, pero él la rechaza porque está casado. Al siguiente día, Stein firma el nuevo contrato que Belikov le dio por los derechos de Tetris en arcade y computadora, y Belikov, que tiene los derechos para portátiles, va a venderlo al mejor postor, por lo que hace un preacuerdo con Kevin, quien le ofrece pagar $1 millón en una semana, mientras que Roger tiene el mismo tiempo para hacer una contraoferta más fuerte, y además le ofrecen los derechos de consola, los cuales Belikov le quitó a Stein al redefinir la palabra computadora en el nuevo contrato que le hizo firmar. Luego Alexi sube a Roger en su auto y le explica que su padre protestó por el arresto de un amigo que vendió un libro en el extranjero, y debido a esto el gobierno arruinó a su familia, por lo que se prometió nunca hacer lo mismo, e irónicamente terminó haciendo. Al llegar a una instalación del gobierno, le revela a Roger que Sasha en realidad es un agente que trabaja para Valentin. Cuando Roger regresa a casa en Japón, la gente de Nintendo lo llama para decirle que no van a seguir colaborando con él, porque van a comprar los derechos que posee Mirrorsoft. Y mediante una carta, el Lord le informa que el preacuerdo que le ofrecieron para obtener los derechos se canceló. Esto hace enojar a Roger, que golpea algunas cosas, y cuando llega a su familia, asegura que no le importó haberse perdido el concierto que tuvo su hija, y le dice a su esposa sus preocupaciones por la posible pérdida de la empresa y de la casa. Tiempo después, Belikov hace que Alexi envíe a Roger el documento de preacuerdo de Mirrorsoft, en el que se especifica que la empresa debe pagar $1 millón en 7 días, para de esa forma obtener los derechos de Tetris. Pero debido a que la empresa tiene problemas financieros y aún no había pagado el dinero en el tiempo establecido, Roger se da cuenta que los derechos de Tetris a nivel mundial y los de portátiles aún están disponibles. Así que va con los de Nintendo, quienes estaban en problemas, porque Atari copió su cartucho y lo están vendiendo con el juego incluido, a pesar de que ellos tampoco tienen los derechos. Roger y los de Nintendo deciden hacer equipo y viajan a Moscú, donde se reúnen con Belikov y le hacen una oferta por los derechos de consolas y portátiles a nivel mundial. Sasha, que está presente, obliga a Belikov a considerar la oferta hasta el siguiente día e informa a Valentin de esto, quien a su vez habla con Robert Maxwell y le da un día para que obtenga $1 millón que prometió. Robert y su hijo Kevin deciden viajar a Moscú para reunirse con Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, y le piden ayuda para impedir que Nintendo consiga los derechos, a lo que Gorbachev se niega. Mientras tanto, Valentin hace que Alexi sea despedido de su trabajo y desalojado de su casa, cuando se enteró que Roger regresó al país, y cuando Alexi se encuentra con él, enojado afirma que no son amigos, porque siente que solo lo usó. Los Maxwell intentan convencer a Belikov para que les otorgue los derechos del juego, pero Roger y los de Nintendo interrumpen para presentar su oferta. Kevin anima a su padre para que aumente la cantidad de dinero, pero accidentalmente se descubre que Mirrorsoft está en bancarrota y no puede pagar ni $1 millón que prometieron. Así que Robert obliga a Belikov a firmar su contrato, pero él lo golpea y decide aceptar la oferta de Roger. Sin embargo, Valentin ordena que los atrapen y sus hombres los interceptan afuera. Afortunadamente, Alexis llega en su auto y los ayuda a escapar, hasta llevarlos al aeropuerto, donde Roger se despide de él, prometiendo que se volverán a encontrar, y finalmente se sube al avión. Valentin intenta alcanzarlo, pero no lo consigue, y Sasha lo arresta por corrupción, tras haber aceptado el soborno de Robert.
Cuando Roger llega a casa, se disculpa con su hija y le pide que realice el concierto que se perdió. Además le muestra a su esposo un cheque de Nintendo por $5 millones y de esta forma se reconcilia con su familia. Tiempo después, en la televisión se muestra que el Game Boy fue un éxito en el mundo y la Unión Soviética se está disolviendo. Alexis recibe un Game Boy con Tetris incluido y boletos de avión a Estados Unidos por parte de Roger, y una vez que se reencuentran, los dos se abrazan. Los textos finales indican que juntos fundaron una compañía, y en 2014, Roger nombró a su hija como CEO, mientras que Robert Maxwell, que había robado millones de dólares de sus empresas, perdió todo su imperio, y a su hijo Kevin se lo vio relacionado, así que se declaró en bancarrota y tuvo que ir a juicio. Y con millones de copias vendidas, el Tetris sigue siendo el juego más popular de todos los tiempos. De esta forma termina la película. Gracias por ver, y si deseas apoyar al canal, suscríbete y dale like al video. Que tengas un excelente día, y hasta la próxima.